Con Solo Campo seguimos en La Criollita, aquí entre Bustín y Cañada de Gómez. Mario de Romedi nos recibe aquí en su casa. Hablamos con el hijo que está con la sangre nueva aquí en la parte de producción, porque queremos conocer un poco la historia. Mario, gracias por recibirnos acá en tu lugar. No, gracias a ustedes, muy amable por remontar el pasado de esta zona. Y bueno, vamos a tratar de contar algo de lo que fue todo esto. Bueno, ¿qué es La Criollita? La Criollita es el nombre que le dio mi abuelo a este campo. Hay opiniones diversas por qué se llamó La Criollita. Bueno, se ve que le habrá gustado a mi abuelo el nombre y puso ese nombre, La Criollita. Él nació en este campo en el año 1880 y después, por una serie de vicisitudes, no sé si económicas o del padre de él, que se llamaba Guillermo Perazzi, que vino en 1850 acá, a esta zona. Ellos se desplazaron a otro lugar y a otros campos, y después, cuando se hizo la división entre hermanos, porque eran 11, 6 mujeres y 5 varones, los 5 varones cada uno tuvo un lugar para trabajar, y mi abuelo se quedó acá en La Criollita, y él le puso ese nombre, y bueno. Este campo en aquella época no tenía nada de agricultura. Había, creo que un tractor, me estoy recordando, un Someca 60, era el único tractor que había acá. Todo lo demás era hacienda, era overos negros, y mi abuelo tenía un contrato con Toledo de la zona de Colonia Medici. Bueno, ellos habían hecho un contrato con la familia Toledo, y toda la invernada, que era la invernada holando-argentino, pero no era el patón, sino que era el más bajo, el novillo más bajo. Toda esa hacienda se la traían y ellos la engordaban acá. Y bueno, tenían 800 boveros. Acá en Cañada de Gómez había 3 ferias que bueno, trabajaban muchísimo. Eso poco a poco se fue perdiendo, la hacienda se fue perdiendo. Y mi hijo, por ahí en el año 90, un poquito más del 90, él ahora está casi, digamos, en el 2015, por ahí empezó con toda esta técnica nueva de agricultura de precisión y demás. ¿Cuándo empezó la agricultura acá en este campo? Bueno, mi padre lo recibió porque el heredero, que era hijo de mi abuelo, falleció, y entonces por sucesión quedó esta propiedad. Y mi padre empezó a trabajar este campo en el año 78. En aquella época se araba marzo y septiembre, se rolaba, se disqueaba y bueno, y se ponía maíz, se ponía soja, pero los rendimientos que yo me acuerdo eran bajos. Los maíces, el promedio era 55 quintales, las sojas eran 20, 25, los trigos por ahí daban 35, pero muy poco. Y esto cambió totalmente con el tiempo. Exactamente. Mario, mantienen toda la infraestructura original, ¿no? Se han hecho cosas nuevas, pero estas construcciones son de esa época, del 880. Esta casa, por ejemplo, que está acá al lado nuestro, se hizo en el año 22. Antiguamente, allá atrás, estaba la casa vieja donde nació mi abuelo, que tenía unos ladrillos que eran impresionantes. Y se desarmó esa casa y se hizo esta. Estamos en el 22, esta casa tiene 100 años. 100 años, exactamente. Por ahí tenemos alguna construcción como esa que está ahí, que la hizo un arquitecto, un constructor de Cañada de Gómez, Francinelli, es del año 40. Y bueno, y después los galpones y las otras cosas que están mantenidas para que no se pierdan. Sí. Mario, ¿todos los días vienes al campo? Y vengo siempre porque, digamos, yo empecé a venir acá cuando tenía 5 años. Y me encantaba esto porque esto era una flor. Y venía de chico acá y no puedo dejar de venir, porque ya los chicos se ocupan, pero cuando yo vengo acá me siento en mi mundo. Seguro. ¿Fue difícil la transición? ¿Se peleó mucho con el ingeniero para avanzar en esto o no? No, para nada, porque los pibes míos aprendieron lo que nosotros les enseñamos. Y
vos te das cuenta que llega un momento que tenés que bajarte del bote y dejar que otro siga, y eso es lo que hemos hecho con mi mujer. Los dos hemos hecho eso, porque bueno, los 3 hijos tienen que ocuparse de esto, y bueno, y hay que hacerlo. ¿Qué opinas vos? ¿Hay que meterle vacas al campo? ¿Hay que dejar exclusivamente a la agricultura con toda esta técnica nueva de la agricultura de precisión? ¿O en el campo tiene que haber vacas? Yo no tengo idea cómo era la época de mi abuelo cuando tenían 800 overos, pero pienso que era muy activo esa época, porque, bueno, había 3 ferias en Cañada. Eran 2 días por semana cada feria, o sea que había 6 días de feria. Y yo iba con mi tío a la feria y él me enseñaba un montón de cosas de animales, a él le gustaban mucho los animales. Y yo creo que había algo en esa época, no sé qué, pero había un crecimiento de la ganadería que no estaba a la par de la agricultura, no había ese avance. Hoy en día esto ha cambiado porque, bueno, no sé si habría que modificar alguna cosa en la ganadería, pero la agricultura ha crecido un montón. Sí, sí. Poniendo tecnología y ciencia como hay ahora, hay un cambio muy importante. Gracias a los pibes jóvenes que tienen ganas de hacer cosas.